Buenas noches con todos. Le damos la cordial bienvenida a esta importante conferencia virtual organizada por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Mi nombre es la ingeniera Esther Barlachán, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Civil, y tengo el honor de moderar el diálogo. En esta noche abordaremos un tema crucial en el desarrollo de la infraestructura moderna: el uso del sistema de transferencia en edificios, ventajas, riesgos y alternativas. Antes de iniciar con la conferencia, vamos a hacer la presentación de los tópicos. Tenemos como ponente el día de hoy al ingeniero Hans Romaní Camargo, destacado profesional, con una sólida trayectoria en el campo de estructuras. El ingeniero es ingeniero civil senior, con una amplia experiencia como ingeniero especialista en estructuras, ingeniero estructural senior, y es un reconocido profesor universitario en la carrera de ingeniería. Su experiencia y conocimiento garantiza una presentación enriquecedora sobre un tema tan relevante como el sistema de transferencia en educación. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra al ingeniero Hans Roman. Adelante, ingeniero. Buenas tardes con todos. Agradecer primeramente al capítulo de Ingeniería Civil, a la doctora Esther Vargas, al doctor Miguel Estrada por la invitación, al ingeniero César Torres por brindarme esta oportunidad, por ser el enlace, y a todos ustedes por estar presentes. Para mí es un honor poder estar acá en esta oportunidad para poder hablar sobre este tema importante que es el uso de sistemas de transferencia en edificios, ¿no? Como ventajas, riesgos y alternativas. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. A ver, primero, para hablar un poco sobre mí, bueno, yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad de Ingeniería. He hecho algunos cursos de maestría y posgrado de ingeniería estructural. Tengo 15 años de experiencia universitaria. También he sido docente universitario, como lo indicó la doctora. Soy fundador de 10 con Ingenieros desde el año 2017, donde hago proyectos y más que nada divulgación y capacitación en ingeniería estructural. Actualmente me encuentro en España trabajando desde hace aproximadamente un año, donde hago cálculo de estructuras de hormigón, acero y madera con el Eurocódigo, y también hago la evaluación y reforzamiento de edificios antiguos y patrimonios históricos. Ahora, haciendo un preámbulo, a ver, ¿qué son qué son los sistemas de transferencia, ¿sí? ¿O qué son los sistemas de transferencia de carga? Antes de entrar en detalle, quisiera aclarar este concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por un sistema de transferencia de carga? Cuando hablamos de transferencia de carga, tenemos que entender que es el proceso mediante el cual los esfuerzos generados en todo el edificio, como ven en la figura, se van transmitiendo desde un elemento estructural a otro, ¿no? Por ejemplo, se transmite de las losas a las vigas y a las columnas, y de las columnas luego a las zapatas, y luego de las zapatas se transmiten al terreno, ¿no? Finalmente, todo esto debe ser siempre teniendo en claro que se debe mantener la estabilidad global de la edificación, ¿no? No sobrepasar los límites de resistencia ni capacidades de asentamientos en el terreno, y debe siempre mantenerse y asegurarse que la estructura es estable y que es segura, ¿no? Para que pueda ser habitable. Bueno, acá para entender un poco mejor el concepto de sistemas de transferencia, acá le muestro la Torre Glorias en Barcelona. Es un rascacielos ubicado acá en España. Tiene 34 pisos de altura y tiene 4 sótanos, y en total tiene como 144 metros. Entonces, el sistema estructural de esta torre, como ven en la figura, está conformado por un núcleo central y un perímetro exterior. El perímetro exterior, me sorprendí cuando vi esta foto porque me di cuenta que el perímetro exterior no es simplemente arquitectónico, no está por un tema simplemente estético, sino que esta fachada, este perímetro exterior, tiene una función estructural, ¿no? No solamente arquitectónico o estética, ¿no? Y de esta manera contribuye también a la estabilidad global del edificio, ¿no? Entonces, lo que vemos en estas imágenes son los vectores de transferencia de carga en la fachada, ¿no? Está modelado esto con un programa que se llama JIT, y acá en las líneas amarillas podemos ver cómo la transferencia de carga se va dando de niveles superiores a los inferiores, ¿no? Y de esta manera, como vuelvo a recalcar, la fachada también contribuye y transfiere las cargas hacia la cimentación. Ahora, ya habiendo explicado brevemente qué son sistemas de transferencia y qué entendemos por transferencia de cargas, voy a entrar en detalle
¿cuál es el contexto y retos en el diseño de edificios, ¿no? Bueno, generalmente en lo que son edificios multifamiliares, edificios de oficinas, hospitales, es muy común que en la parte de los sótanos, como ven acá, en los sótanos, incluso en la planta baja o en el primer nivel, en la primera planta, se utilicen como estacionamientos, ¿no? Es algo muy común. Estas zonas de estacionamientos, en estas zonas de estacionamiento siempre, como entendemos, la prioridad va a ser facilitar el tránsito y las maniobras de los vehículos, ¿no? Incluso muchas veces se queda corto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo en un edificio, vivía en Perú en un edificio residencia, en un edificio multifamiliar, y entrar meter el carro al sótano era muy complicado porque era muy angosto el espacio, ¿no? Incluso si nos vamos, por ejemplo, a la clínica internacional que está en San Borja, es sumamente angosto para poder meter un carro, estacionar un auto, es muy complicado, ¿no? Entonces siempre cuando trabajamos con estos sistemas de estacionamientos, prima mucho lo que es el facilitar el tránsito, aunque a veces no es tan fácil, y las maniobras de los vehículos, ¿no? Entonces, para lograr esto, ¿qué hacen los arquitectos? ¿Qué se hace en los proyectos? Que se hace generalmente limitar las dimensiones de los elementos verticales, como las columnas, los muros, ¿no? Con el fin de liberar el mayor espacio posible. Por ejemplo, acá vemos que justo en la zona que es paralela a la maniobra del edificio, a la maniobra del vehículo, puede ser la columna larga, ¿no? Pero en la dirección transversal a la maniobra del vehículo tiene que ser corta. Entonces vemos una dimensión que es bastante menor a la otra, ¿no? Vemos B bastante menor que L. Entonces, eh, como se mencionó anteriormente, bueno, acá también vemos lo siguiente, ¿no? Aparte de eso, vemos que lo ideal sería no solamente tener columnas largas en un sentido, también como está en el color azul, también tenerlas en el otro, ¿no? Porque finalmente cuando este edificio salga desde el soterrado, desde el sótano hasta arriba, nos va a faltar rigidez lateral, ¿no? En un sentido. Entonces, en la práctica, como ocurre con frecuencia, es que siempre reducen una dirección para facilitar el movimiento de los vehículos, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en todas las figuras que tiene como factor común que la sección B es bastante menor a la sección L. Acá volvemos a ver lo mismo, miren. Vemos que una sección de la columna o del muro es bastante menor que la otra. Entonces, generalmente esta sección B en edificios está entre los 25, 30, 40 centímetros, mientras la longitud está entre 1 metro, 2 metros, 1 metro 20, 1 metro 50, ¿no? Que son las dimensiones típicas que se usan en edificios multifamiliares para poder facilitar el, el movimiento de los vehículos, ¿no? Y también ganar espacio, ¿no? Que es lo importante y también para que el proyecto sea viable, ¿no? Entonces, dónde radica el problema, ¿no? ¿Dónde radican las principales dificultades en su aplicación? Bueno, una de las principales dificultades va a ser que podremos liberar espacio en las plantas donde va a servir como estacionamiento, pero en las plantas superiores vamos a necesitar rigidez. Entonces, ¿qué suele haber? Suelen hacer sistemas de transferencia, ¿no? Donde sobre estas losas o vigas se van a apoyar muros. Y para eso debemos asegurar una transferencia segura de cargas gravitacionales hasta la cimentación. Por ejemplo, miren, este es un caso muy sencillo, muy simple, en donde tenemos un dintel y tenemos arriba un muro de mampostería, un muro de ladrillo, un elemento de fábrica bastante rudimentario. Pero si este dintel no tiene la adecuada capacidad de carga, acá se va a formar como un arco de descarga sobre este dintel y va a originar el colapso, ¿no? Podemos ver acá que colapsó el dintel, acá que esto trajo también como consecuencia que se dañe el piso, la planta superior, ¿no? Entonces, no hacer y simplemente de cargas gravitacionales, ¿no? Acá podemos ver otro. Este es un ensayo en donde se experimenta con estos dinteles para ver cómo afecta hacia el muro que está apeado, ¿no? El muro que está encima de estos dinteles, ¿no? Y vemos que si no se forma, que si no está correctamente diseñado por resistencia y por servicio, se va a formar en el mejor de los casos un arco de descarga, aunque eso también ya está pronto a colapsar, ¿no? Entonces, acá vemos que, o sea, es importante, ¿no? Decidir, por ejemplo, si vamos a considerar este arco de descarga, esta posibilidad de descarga que se ha formado acá,
o no, ¿no? Entonces, acá cuando diseñamos estos elementos de transferencia, tenemos que ver, oye, voy a considerar solamente lo que está dentro de este arco de descarga, que según las metodologías podemos tomar un rectángulo gravitatorio equivalente, o por seguridad también podemos considerar todo, ¿no? Lo que está por encima como en su longitud tributaria, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros simplemente ante cargas gravitacionales comprobemos bien cómo se va a comportar esto, ya que de acuerdo a la decisión, esto va a afectar tanto a plantas superiores como a elementos colindantes. Por ejemplo, miren, un dintel mal diseñado, una viga mal diseñada acá trae como consecuencia que se forma un arco de descarga y colapsa, ¿no? Y la estructura queda dañada. O también, si él no está correctamente diseñado, podría afectar al muro o a la columna que está colindante, ¿no? Y provocar el colapso final de la estructura, ¿no? Entonces, hay que asegurar siempre una adecuada transferencia de cargas, incluso gravitacionales, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que si asumimos que se forme un arco de descarga, también es un poco arriesgado. O sea, en lo particular, yo prefiero considerar este caso, ¿no? Tomar el área tributaria y limitar la deflexión o limitar las flechas, ¿no? Porque para considerar que se forme un arco de descarga tenemos que tener condiciones ideales. Por ejemplo, que el muro es continuo, eh, que no hay trozos, ¿no? O no hay muchas ventanas o todo eso. Porque si nos equivocamos, podríamos traer como consecuencia la posible caída de los forjados o de las losas que están eh, superiores a este elemento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos arcos de descarga y con estos dinteles o con estas vigas que van a soportar carga gravitacional. Acá podemos ver, por ejemplo, la formación de arcos de descarga y la transferencia de carga, ¿no? Hacia la cimentación. Acá también vemos que si no controlamos bien esta transferencia de cargas, podemos afectar a las plantas superiores que están sobre la viga de transferencia. Y en la imagen de acá podemos ver la comparación que hay entre el diagrama de momentos flectores de una viga convencional donde tiene un apoyo intermedio y de una viga de transferencia, ¿no? En donde esta viga va a tener grandes momentos flectores y por lo tanto va a necesitar tener un mayor canto, un mayor peralte en comparación de las vigas que no son de transferencia. Entonces hay que tener especial cuidado con estas vigas. Una viga de transferencia, ¿esto qué nos va diciendo? Que una viga de transferencia siempre va a ser una viga de gran canto, ¿no? Una viga de una dimensión importante, porque en ella se van a concentrar grandes esfuerzos y grandes deformaciones. Ahora, esta imagen es curiosa, ¿por qué? Porque no solamente debemos preocuparnos en el diseño por rotura o el diseño en estado último, también en estado en servicio, ¿no? Porque miren, también debemos garantizar que si usamos una viga de transferencia, no tengamos deflexiones excesivas. ¿Por qué? Porque no solamente con eso conservamos la estructura, ¿no? También aseguramos que haya confort en las personas que están dentro de la estructura, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a modo de gráfico una persona que está trabajando sobre una silla con ruedas y que se va a deslizar sobre esta viga, sobre esta transfer beam, ¿no? Que es la viga de transferencia que está soportando o que desde esta viga nace una columna, ¿no? Ahora, claro, en nuestro país específicamente, que es Perú, no solamente tenemos cargas gravitacionales, tenemos las cargas laterales, que son las cargas de sismo, aunque también tenemos cargas de viento, pero en menor medida, ¿no? Entonces, las cargas de sismo son cargas que empujan, ¿no? Empujan a la estructura y la estructura tiene que soportar esta carga de sismo. Y para que la estructura soporte esta carga de sismo necesita rigidez y resistencia. Y para tener rigidez, ¿qué utilizamos nosotros? Utilizamos muros en ambas direcciones. Acá ven ustedes, por ejemplo, hice el dibujo de una estructura con una viga de transferencia que es empujada y acá como una persona, ¿no? Nosotros tenemos que resistir esa fuerza de empuje originada por el sismo, ¿no? Igualmente acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles las consecuencias si no diseñamos bien los sistemas de transferencia? Bueno, acá ven ustedes, por ejemplo, que tenemos una viga de transferencia o que puede originar problemas de piso blando o piso débil, ¿no? Tenemos una edificación en donde siempre debería formarse columna fuerte, viga débil, pero acá las rótulas se forman en las columnas y eso trae consigo que puede haber un piso blando recordando lo que es ingeniería sismo resistente, un piso blando es un problema de rigidez, ¿no? Donde hay deformaciones excesivas, y un piso débil es un problema de resistencia, ¿no? Donde hay un colapso por cortante o flexión, ¿no?
Entonces, en sismo, un piso blando, por ejemplo, va a concentrar grandes derivas, grandes deformaciones, originando daños estructurales. Y un piso débil, a mi parecer, es más crítico. Ante esto, la estructura colapsa primero, ¿no? Ya que no tiene capacidad de resistencia. ¿Por qué? Porque la estructura tiene problemas de resistencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, generalmente, si ustedes se van por el centro de Lima, por Lince, San Isidro, van a encontrar las edificaciones de los años 80, 90, en donde no era muy común hacer soterrados, sótanos, utilizaban el primer nivel o la primera planta como estacionamientos, originando con esto que se pueda formar un piso blando, un piso débil y como sistemas de transferencia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos elementos, con estos sistemas. A ver, el- y no solamente hay que tener cuidado en la parte de la edificación o la parte de la estructura, también los contenidos, ¿no? El confort, porque no solamente el confort ante cargas gravitacionales, también el confort eh, o ante cargas sísmicas, ¿no? Es decir, no solamente debemos controlar deformaciones, también controlar aceleraciones, ¿no? Porque hay un enfoque en resiliencia sísmica, en donde en los enfoques de ingeniería sismo resistente moderna, no solamente debemos exigir que la estructura se mantenga en pie, también que se mantenga habitable, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias de los ingenieros estructurales para afrontar estos problemas, ¿no? De que necesitamos espacios en la parte inferior por estacionamientos o por otros temas, nosotros usamos sistemas de transferencia, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo en España, en donde se tenía que abrir un espacio grande en la parte inferior de esta estructura. Entonces, para solucionar este problema, se hicieron unos sistemas de transferencia y acuérdense que tengan en cuenta que en España, por ejemplo, no tienen carga sísmica. Y miren, es un sistema de transferencia bastante importante que ven acá, simplemente para sostener cargas gravitacionales, ¿ah? O sea, y con este sistema de transferencia se logra asegurar que hay una adecuada transferencia de cargas gravitacionales hacia la cimentación, ¿no? Es decir, este sistema de transferencia va a aportar rigidez y va a mejorar el comportamiento de la estructura ante las cargas gravitacionales que van a venir, ¿no? Es un refuerzo importante con vigas metálicas de dimensiones importantes, ¿no? Acá vemos también que se abre un espacio grande en la parte inferior y se usan sistemas de transferencia. Acá también se ve lo mismo. Tenemos un edificio y se refuerza con estructura metálica, ¿no? Acá se retira este pilar que ven acá, se refuerza el de arriba y se coloca un sistema de transferencia importante con estructuras metálicas, ¿no? Miren la importancia o miren las dimensiones o la geometría o la sección de este sistema de este reforzamiento metálico para poder reforzar a este vano que va a servir como un sistema de transferencia, ¿no? Se dan cuenta que es una estructura importante. Entonces, eso que nos dice que hay que tener especial cuidado en estos sistemas. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender la estabilidad global de la edificación, ¿no? Que va a estar arriba. Acá seguimos viendo cómo se refuerzan estos sistemas de transferencia cuando se van a abrir vanos, ¿no? Incluso en estructura nueva o estructura existente. Bueno, cuando tenemos sistemas de transferencia, también lo que se suele usar también es postensado externo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esta viga, que es la viga de transferencia, que va a soportar una columna que va a venir, que van a nacer sobre esta viga de transferencia, eh, acá va a tener no solamente grandes momentos flectores, sino grandes deformaciones, grandes deflexiones. Entonces, como estrategia podemos utilizar unos postensados externos que contrarresten a esta carga axil, ¿no? Que viene del pilar o de la columna. Entonces, con cálculos simples podemos obtener la carga del tensado del postensado que se requiere en esta parte de acá, ¿no? Este tensado externo. Claro, acá hay que considerar también si hay alguna pérdida por fricción o algo. Entonces, estas técnicas sí se suelen usar, ¿no? Acá vemos una estructura metálica que está contrarrestando a lo que son las deflexiones en esta viga de transferencia. Igualmente en estas figuras vemos lo mismo, ¿no? Acá vemos en zona de estacionamientos, vemos sistemas de transferencia reforzados con postensado externo. Quiero que noten algo, ¿no? Que vean que cuando hablamos de sistemas de transferencia, o están bien reforzados con postensado externo o con estructura metálica, o si son de puro concreto, tienen tienen grandes dimensiones. Son vigas de gran canto, miren. Son vigas de grande sección. Entonces acá se puede ver en esas imágenes vigas de grande sección, ¿no?
Acá, este es un sistema, una losa de transferencia, unas vigas de transferencia con grandes secciones. Bueno, también vemos, esto de acá no me da mucha confianza, ¿no? Parece que fueran los pilares o las columnas muy pequeñas. Y acá vemos que tenemos una columna que salen dos voladizos y sobre él va a haber un sistema de transferencia. Este es un edificio muy grande, ¿no? Que tiene acá 11 metros y la losa de transferencia tiene 1,40 m. Entonces, esto no es, esto también es necesario, ¿no? O sea, aplicar estos sistemas, ¿por qué? Porque no solamente se diseña un edificio pensando en la estructura, también en la arquitectura, en la estética, en, en el servicio al usuario, ¿no? Vemos también acá un edificio con sistemas de transferencia muy importantes, con grandes dimensiones. He puesto estas imágenes para que se noten que estos edificios, estas edificaciones con sistemas de transferencia, van a notar que en sistemas de transferencia son sistemas muy robustos y por ende van a ser sistemas muy caros. Si están bien diseñados, van a ser estructuras muy robustas y por ende van a ser económicamente altos el costo, ¿no? Acá ven también lo mismo, ¿no? O sea, acá se puede ver lo que le llaman las columnas flotantes o las columnas apeadas, ¿no? Que son columnas que van a estar sobre el sistema de transferencia, ¿no? Columnas flotantes, apeadas, eh, eh, o columnas colgadas, ¿no? También que se suele llamar de esa manera. Entonces, ¿cómo analizamos los ingenieros o los estructuristas estos sistemas de transferencia? Bueno, estas columnas que le llaman columnas flotantes transfieren las cargas, ¿no? Y no podemos tampoco decir que no lo usen. ¿Por qué? Porque los diseños modernos, arquitectónicos, lo usan con mucha frecuencia, ¿no? Ya pues, sea por requisitos estéticos, funcionales, los arquitectos, o los clientes, los desarrolladores, les gusta utilizar con frecuencia estas columnas flotantes para que se puedan crear espacios abiertos en las plantas bajas, ¿no? Estacionamientos, vestíbulos, lobbies, ¿no? Entonces, estas columnas que hacen, no transfieren la carga hacia la cimentación directamente, ¿no? En su lugar, estas columnas flotantes transfieren las cargas directamente sobre unas vigas o unas losas de transferencia, ¿no? Esta columna transfiere la carga a esta losa de transferencia, esta columna transfiere la carga a esta viga de transferencia. Entonces, por ende, ¿qué va a suceder? Que va a haber mayor carga en estas losas, en estas vigas de transferencia. Entonces, y las fuerzas se van a amplificar ante eventos sísmicos, ¿no? Entonces va a haber cargas desiguales. Entonces, nosotros como ingenieros debemos asegurar que la seguridad esté encima por la estética, esté encima de la estética, ¿no? Y si vamos a usar columnas flotantes que dentro de todo, al inicio de un proyecto, no son deseables, o nosotros siempre como ingenieros estructurales preferimos que los elementos de carga sean elementos continuos de cimentación, pero si no fuera ese el caso, tenemos que ser muy rigurosos con el diseño de estos sistemas de transferencia, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las columnas columns, las columnas móviles, que también son una opción en ingeniería estructural, ¿no? Esas columnas generan una excentricidad de un piso a otro, pero también sirven para poder transferir las cargas, ¿no? Vemos que no se transfieren las cargas de manera continua, pero sí la carga se va transfiriendo de un piso a otro, ¿no? De columnas, de vigas o de losas a columnas, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, o usamos sistemas losas de transferencia o usamos, como les comenté, acá las columnas móviles, ¿no? Cuando se usan estas columnas móviles, lo que se hace es generarse una excentricidad. Y como van a ver ustedes acá, se va a generar esta excentricidad de carga vertical en cada piso, se contrarresta, ¿no? Se va contrarrestando o va generando fuerzas de tensión y compresión en las losas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas losas o estas vigas que van a venir al costado. ¿Por qué? Porque no solamente van a trabajar a flexión, sino van a trabajar a una flexotracción o una flexocompresión, ¿no? Entonces puede generarse esfuerzos importantes en estos elementos colindantes debido a estas excentricidades que se van generando por estas columnas móviles. Y bueno, ya si queremos analizar estas columnas móviles, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estas columnas no se diseñan normalmente como una columna simple, ¿no? Que es el esfuerzo vertical, esa flexocompresión, y el el refuerzo vertical, la flexocompresión, y el refuerzo horizontal solamente acortante o confinamiento. No,
También porque si analizamos este elemento, esta columna por un método de puntal tirante o biela tirante, vamos a notar que hay importantes tensiones que van a asumir los estribos, ¿no? O sea, los estribos van a asumir fuerzas de tracción, ¿no? No solamente de cortante, utilizando el método de biela tirante, ¿no? Ahora, como les comenté también, los sistemas de transferencia, vigas y losas, son elementos que generalmente, como se vio en las fotos anteriores, tienen dimensiones importantes, ¿no? Entonces acá, si comparamos las líneas isostáticas de las tres figuras, vamos a notar que la primera corresponde a una viga convencional sometida a una carga uniforme en su cara superior. La segunda es una viga de gran peralte, de gran canto, sometida a la misma carga distribuida. Pero la tercera es una viga de gran canto, pero con la carga distribuida en su cara inferior. Si vamos a observar las particularidades de cada caso, vamos a notar que las líneas isostáticas nos pueden ayudar a predecir una hipotética fisuración, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que acá tenemos las líneas de tensiones y acá se forman las fisuras por tensión, ¿no? Y notamos que miren cómo se forman las fisuras por tracciones en la viga de gran canto o de gran peralte que tiene la carga en la parte inferior, ¿no? Eso de ahí son las vigas, por ejemplo, de transferencia, ¿no? Cuando tenemos un sistema de transferencia, tenemos la carga, en esta parte tenemos un forjado, una losa de techo, entonces acá va a haber una carga repartida y se van a ir formando de esta manera fisuras o grietas, ¿no? En los muros, en la parte superior, incluso en la viga de transferencia. Entonces, nos damos cuenta que en estos sistemas, en estos sistemas de transferencia que van a tener gran canto, ya no es aplicable lo que son los métodos de flexión convencionales, ¿no? Porque en estas zonas se van a generar discontinuidades, ¿no? Regiones D. Entonces, para recordar esto, nosotros, el diseño convencional de vigas es para regiones B, o sea, las zonas de Bernoulli, zonas donde sí se cumple la hipótesis de Bernoulli. ¿Y qué dice la hipótesis de Bernoulli? Bueno, que las secciones planas se mantienen planas después de la deformación. Esto implica que hay una distribución de deformaciones y tensiones lineales, ¿no? Pero en las regiones D no ocurre esto. Son regiones en donde ya no se cumple la hipótesis de Bernoulli y ya no es válida esta hipótesis, ¿no? Entonces acá aparecen campos de tensiones más complejos y por lo tanto en estas zonas es conveniente o es recomendable o obligatorio utilizar otras metodologías como el método de puntal tirante o biela tirante, ¿no? Como ven en la figura, ¿no? Este método de puntal tirante. En conclusión, si tenemos una viga normal, una viga esbelta, donde se cumple la hipótesis de Bernoulli, podemos diseñarla por flexión y por cortante, ¿no? El diseño tradicional. Pero si tenemos una viga de gran canto, de gran peralte, o una viga de pin, entonces en esta viga, en casi toda la viga, se va a comportar como una región de una discontinuidad. Entonces tenemos que aplicar el método de bielas y tirantes. Acá vemos cómo en esta zona sí se aplica la hipótesis de Bernoulli, ¿no? Donde las zonas planas se mantienen planas después de la deformación, pero mientras va aumentando el canto de la viga, nos damos cuenta que esa hipótesis no es cierta, ¿no? Entonces ya acá vemos que hay una variación de la distribución de tensiones en las vigas de gran altura, ¿no? Entonces, cuando la relación entre la luz y el canto o el peralte es menor a 4, generalmente lo que se hace es trabajarla como una viga de gran canto, ¿no? La viga se comporta como una viga de gran canto, en donde esta viga va a ser, que tiene que ser analizada por el método de bielas y tirantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá un sistema de transferencia importante en donde se tiene que diseñar este sistema con el método de bielas y tirantes, ¿no? Acá, por ejemplo, no es tan recomendable aplicar solamente lo que salga en el ETAPS, ¿no? O sea, tenemos que hacer un cálculo de bielas y tirante más localizado, ¿no? Porque un ETAPS, por ejemplo, un análisis un modelo en ETAPS te puede dar un comportamiento global, pero al comportamiento local no ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el ETAPS va a aplicar lo que es la teoría de vigas, ¿no? La teoría de Bernoulli, en donde las secciones planas siguen siendo planas, y eso no es cierto en estas vigas de gran canto, ¿no? Entonces acá tendríamos que aplicar lo que son los métodos de puntal tirante, donde vemos que acá tenemos zonas de tracciones y las líneas punteadas son siempre las compresiones, ¿no? Acá se va a dar un bulbo de compresiones. Como ven acá,
las vigas de Bernoulli o vigas esbeltas y vigas de gran canto, ¿no? En vigas de transferencia, ¿no? En las transfer beam, ¿no? Entonces, eh, el análisis convencional puede dar un diseño para esto un poco conservador, en algunas zonas, en otras no, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, si diseñamos esta viga por diseño convencional, da un acero de 57, de 5.700 milímetros cuadrados, y utilizamos con el método puntal tirante, da más. Es decir, que en verdad esta viga requiere más fierro de lo que daría el método de vigas convencionales, ¿no? Acá seguimos viendo, por ejemplo, el sistema de transferencia, ejercicios sencillos sobre cómo se pueden analizar estas regiones D con estos métodos de bielas y tirantes. Igualmente, ¿no? Sistemas de transferencia con bielas y tirantes. Muestro estas imágenes con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros entendamos que si tenemos un sistema de transferencia, va a tener, por las cantidades de esfuerzos que se van a acometer en estas zonas, vamos a necesitar vigas de gran canto, vigas importantes, y por ende, y por ende no se va a poder cumplir la hipótesis de Bernoulli y tenemos que analizar estos elementos, estas vigas, como zonas de discontinuidades y con métodos de puntal tirante, ¿no? Como se ve acá. Entonces, ahora hemos visto lo anterior, la pregunta sería, ¿para qué no? Porque siempre necesitamos una guía de diseño, ¿no? ¿Existen normas, códigos o guías específicas para su diseño? La respuesta es sí, ¿no? Por ejemplo, para diseñar estos sistemas de transferencia, si nos vamos a la normativa española, por ejemplo, limite estos sistemas, el control de flechas a la luz entre 1000, ¿no? Para evitar fisuraciones en elementos superiores como muros de fábrica y todo esto. Por ejemplo, si nos vamos a la institución de ingeniería estructural de Inglaterra, que tiene sede en Londres, es una institución profesional internacional, ¿no? Que se dedica a la ingeniería estructural desde el año de 1908. Es una institución muy reconocida y esta institución hace unos años, si mal no recuerdo, el año 2024, hace el año pasado, sacó una guía de diseño de losas de transferencia. Es la primera guía que he visto sobre losas de transferencia. Entonces, acá te dicen, ¿no? Que una losa de transferencia es una losa estructural que va a recibir la carga de una columna que está plantada, situada sobre ella, y la va a transmitir directamente a la losa de transferencia, y esta losa de transferencia va a transmitirla a las columnas que están situadas por debajo, ¿no? Sin la intervención de una viga de transferencia. Entonces, este documento se centra únicamente en la transferencia de elementos columnas. Esta guía que se puede descargar libre en Internet no abarca para losas de transferencia que van a soportar muros, ¿no? Solamente para losas de transferencia que van a soportar columnas que tienen una relación de aspecto de entre un lado y el otro de 1 a 4, ¿no? No para muros de cortante, ¿no? En muros de cortante, en esta guía se dice que ellos recomiendan que el muro vaya en toda la altura y que no se use sistema de transferencia. Eh, esta guía es muy interesante, la estuve leyendo y dice, ¿no? Que lo primero que un ingeniero debería plantearse ante el diseño de una losa de transferencia es la posibilidad de evitar su uso. Es decir, primero, ante todo, debes evitar no usarla. ¿Por qué? Porque una losa de transferencia, según esta guía, tiene ineficiencia estructural, porque estas losas van a requerir ser más gruesas que las losas planas, ¿no? Habituales y van a necesitar barras de gran diámetro. También hay mucha incertidumbre en las cargas, porque no se conoce adecuadamente la verdadera distribución de cargas y va a depender de la secuencia constructiva. Acá hay algo importante, ¿no? O sea, va a haber una secuencia constructiva. Es importante en estos sistemas la secuencia constructiva. Y también hay ausencia de guías de diseño en esto, ¿no? Entonces, estructuralmente, siempre es preferible regionalizar las columnas y si no podemos evitar un sistema de transferencia, o sea, nuestra primera opción sería que las columnas sean continuas desde la cimentación hasta el último nivel, ¿no? O hasta el nivel que se requiera. ¿Y qué más? Si no se puede hacer esto, según esta guía, se tendría que preferir usar
vigas de transferencia. Y ya como última opción, utilizar las losas de transferencia, ¿no? Esta figura es interesante porque te dice cómo puedes influir en un proyecto, ¿no? O sea, cuál es la influencia del proyecto. En las primeras horas del proyecto, tu influencia es bastante fuerte. En los primeros días también, pero ya con el pasar del tiempo, la influencia que vas a tener va a ser menos. Es decir, hay que tomar las decisiones temprano, no al final. Bueno, este documento está pensado solo para el diseño de losas de transferencia nuevas. Dice que no está para, no puede ser usado para evaluar losas de transferencia existentes. Y además, este documento limita el uso de losas de transferencia solamente a 15 plantas y también en zonas no sísmicas o zonas de muy baja sismicidad. Hay que entender que la mayor parte, muchos países de Europa como Inglaterra y España son países no sísmicos, ¿no? Entonces, esta guía está hecha para ellos, ¿no? Que en donde hay zonas de baja sismicidad. Imagínense, o sea, a pesar de ser países no sísmicos, limitan este sistema de losa de transferencia solamente a 15 plantas y bueno, recalcan que es en zonas de baja sismicidad o no sísmicas, ¿no? Como lo indiqué anteriormente, no es aplicable a edificaciones existentes ni estructuras donde se considere las cargas sísmicas. En regiones sísmicas, en la guía dice que incluso está restringido el uso de estas losas de transferencia, ¿no? ¿Y qué más? Te dice que en edificios de más de 15 pisos, como aparece acá, 15 pisos según el Eurocódigo, se consideran clases de consecuencia 3 y ahí se exige una evaluación de lo que llaman por robustez para evitar colapsos desproporcionados, ¿no? El método de este documento que indica esta normativa, este método, no es suficiente para justificar la losa de transferencia en este tipo de edificios. También acá indica, ¿no? Que la losa de transferencia es muy gruesa. Por ejemplo, su espesor es mayor que una décima parte de la luz. O sea, generalmente predimensionamos las losas, la luz entre 20, ¿no? Losas aligeradas, luz entre 20, entre 25, losas macizas del perímetro entre 180, pero en estas losas de transferencia, el perímetro, perdón, el espesor es mayor que la luz, que la luz entre 10, imagínense. Eh, y en estas losas de transferencia los efectos de cortante son importantes. Entonces acá ya no basta la teoría de Kirchhoff, ¿no? O sea, ya no basta tenemos que usar modelos más avanzados, ¿no? En donde consideren lo que es mejor las deformaciones por cortante, ¿no? En placas gruesas como el método de placas de Reiser-Milling, ¿no? En resumen, estas losas de transferencia solo se aplican a edificios bajos y en zonas sin sismo con losas nuevas y con una revisión especial si la losa es más gruesa, con una revisión especial. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente o ya no basta la teoría clásica de placas o de losas, ¿no? La teoría de Kirchhoff, sino tiene que utilizarse la teoría de placas de Reisner-Middling que consideran las deformaciones por cortante. Es decir, ya va dando mayores complejidades estos sistemas. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la guía de Hong Kong de losas de transferencia como un elemento de referencia, por ejemplo, acá podemos ver que ellos limitan la deriva del entrepiso que es de transferencia a 1 entre 700, que aproximadamente 0.0014, es decir, 1.4 por mil, bastante bajo, ¿no? La deriva en estos sistemas de transferencia, en el nivel de transferencia, ¿no? Claro, ese sistema debería mantenerse muy rígido, por lo tanto, ellos lo que hacen es limitar bastante la deriva en esa zona ante cargas laterales. También acá indica esta normativa de Hong Kong que lo que debe hacerse en estos sistemas de transferencia, estructuras de transferencia, es siempre analizar la secuencia constructiva, es decir, no solamente el análisis estructural convencional, también un análisis estructural por secuencia constructiva. También debe evaluarse las cargas temporales, las cargas permanentes, las cargas a largo plazo. Eh, es importante también lo que indica esta guía, que se debe tener en cuenta el acortamiento axial de los elementos que van a soportar la estructura de transferencia. Es algo que generalmente nosotros no consideramos en los diseños, ¿no? El acortamiento en las columnas, ¿no? ¿Cómo afecta ese acortamiento de la columna en las plantas superiores? También se debe verificar los efectos locales en los muros de corte, eh, la rigidez relativa de los elementos, la deriva que les comenté, fuerzas cortantes y desplazamientos, ¿no? Bajo cargas sísmicas o de viento. Es una guía muy interesante.
Por ejemplo, acá también tenemos la guía del AC716, en donde también habla sobre estos sistemas de transferencia y también da algunas guías sobre las irregularidades, ¿no?, que puede presentar, ¿no? Por ejemplo, un sistema de transferencia puede tener una irregularidad tipo 4, ¿no? En donde los desplazamientos de los planos de acción están desfasados, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, hay discontinuidades entre un piso y otro, ¿no? Estas figuras son del AC7, ¿no? Entonces, acá lo que indica es que se debe diseñar con mucho cuidado, considerando amplificaciones por sobreresistencia, ¿no? En los elementos estructurales, ¿no?, que van a servir de transferencia. Es decir, las normas lo menciona y castiga bastante estos sistemas ante cargas sísmicas y también por irregularidades que puede presentar, ¿no?, en estos sistemas. Irregularidad en el plano de acción llaman, ¿no? Como se indica acá, es importante considerar el efecto, el análisis por proceso constructivo, ¿no? Acá en esta imagen vemos cómo la diferencia en desplazamientos y momentos flectores, considerando proceso constructivo y el análisis clásico convencional, ¿no? Vamos a ver que si consideramos el proceso constructivo, se tiene mayores deflexiones que si no lo consideramos, y si consideramos el análisis por proceso constructivo, se van a tener mayores flectores que considerando un análisis clásico. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y esto simplemente de cargas gravitacionales, ¿ah? Es decir, que si nosotros vamos a aplicar sistemas de transferencia en proyectos de edificaciones multifamiliares y vamos a usar sistemas de transferencia, es obligatorio que hagamos un análisis por proceso constructivo. Y no es algo muy complicado, ¿no? Los programas de cálculo como el ETABS u otros programas lo tienen, ¿no? El Robo también lo tiene dentro de sus opciones de cálculo. Entonces, se puede ver que si consideramos proceso constructivo, se van a tener, específicamente en sistemas de transferencia, se van a tener mayores desplazamientos, mayores flechas, deformaciones y mayores flectores. ¿Por qué? Simplemente por efectos acumulativos, ¿no? Las vigas reciben cargas progresivas a medida que se levantan los muros poco a poco, ¿no? La construcción de forma vertical, hay una redistribución de cargas, ¿no? El concreto va deformándose mientras fragua y gana rigidez generando flechas y tensiones, por compatibilidad también de esfuerzos. Y bueno, es importante en conclusión considerar no es importante, es obligatorio hacer un análisis por proceso constructivo cuando vamos a usar o utilizar sistemas de transferencia, ¿no? ¿Y qué herramientas de cálculo tengo para esto? Como les comenté, tenemos una gran cantidad de programas, ¿no? Entre los más utilizados está el ETABS, el SAP 2000, el Robot Structural, el RFM6, el CPCAD. Acá tenemos el StatPro, TICAL, Dynabrium, que es un software de un amigo mexicano. Entonces tenemos un montón de programas que nos permite hacer un cálculo a nivel global, ¿no? Ojo, a nivel global. Entonces, a nivel global podemos aplicar estos programas como el ETAPS para analizar sistemas de transferencia, ¿no? Pero si lo queremos analizar a nivel local, tendríamos que hacer un modelamiento local de la zona, analizarlo por elementos finitos, así totalmente discretizado, o lo que recomendé anteriormente, aplicar los métodos de bielas y tirantes, en donde vemos que la línea azul con línea continua son tracciones y las líneas rojas punteadas son compresiones, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener los refuerzos, ¿no?, en estas zonas, ¿no? Tracciones y compresiones, ¿no? Y para aplicar el método puntal tirante se puede hacer manualmente, aunque es muy complicado, más que complicado, es bastante engorroso, ¿no? Hacer cálculos de bielas y tirantes. Entonces podemos utilizar programas de cálculo, ¿no? Acá tenemos uno muy antiguo que es el programa CAST, que es Computer Aided Struct Anti, que es un programa muy utilizado anteriormente para cálculos de bielas y tirantes. O también podemos irnos a herramientas más modernas, por ejemplo, el IDEA estática, ¿no? Y la idea estática es un programa de detallado que nos permite analizar
elementos a nivel local, ¿no? Y por ejemplo, en esta figura vemos la comparación de la dirección de las tensiones principales calculadas utilizando los modelos de idea estática, ¿no? Y el abacus, ¿no? Nos damos cuenta que la idea estática da un buen comportamiento muy similar a lo que da el abacus, ¿no? El abacus es un programa muy complejo también. Acá vemos también para este tipo de sistemas de transferencia, ¿no? En donde hay una gran excentricidades y acá se va generando el bulbo de compresiones y también hay tensiones, ¿no? Acá, por ejemplo, en este imagen vemos el modelo de una columna móvil, una columna walking column, ¿no? Walking column, una columna caminante, una columna móvil, con el programa de estática, ¿no? Acá vemos el modelo con el rasero de refuerzo, acá vemos los resultados, ¿no? En campo de tensiones, en el concreto, y los resultados como elementos finitos, ¿no? Entonces, se ve, ¿no? Que si aplicamos, si tenemos estos casos, hay que modelarlos con programas especializados o calcularlo manualmente para poder obtener el acero de refuerzo real, ¿no? El acero de refuerzo que en verdad necesita, ¿no? Y no sobredimensionar donde no se requiere y subdimensionar donde sí se requiere acero, ¿no? Y de esta manera podamos tener estructuras más seguras y bien diseñadas, ¿no? Vemos acá también, por ejemplo, análisis en un sistema de transferencia, ¿no? Donde va a análisis a nivel de deformaciones, a nivel de tensiones, ¿no? Y acá se ve que, por ejemplo, te chequea la resistencia en el concreto, la resistencia en la armadura, la compresión o en el anclaje y todo que está ok, ¿no? Bueno, el CAST y la idea estática no son los únicos programas, también he visto hay uno que es Strutandai, que es un programa para el cálculo de bielas y tirantes. Es decir, tenemos herramientas para poder diseñar los sistemas de transferencia, ¿no? Tenemos herramientas que nos permiten diseñar estos sistemas. Es decir, en conclusión, estas vigas de transferencia, si van a tener un gran peralte, un gran canto, van a ser bastante grandes, no las puedes diseñar con el método clásico de vigas, que es el método de Bernoulli, ¿no? Donde las secciones planas se mantienen planas, porque en vigas de gran canto, como se vio en esta figura, ya no se cumple eso, ¿no? Perdón que retroceda tanto, pero acá quiero mostrar esta imagen, ¿no? Entonces, acá se va perdiendo esta distribución, esa proporción, y entonces se generan zonas de discontinuidades en donde sí necesitamos aplicar otras metodologías más avanzadas, como las metodologías de bielas y tirantes. Entonces, tenemos guías de diseño, tenemos normativas. Entonces, ¿qué nos falta para poder aplicarnos? Hay bastante información para poder utilizar para poder diseñar adecuadamente estos sistemas de transferencia, ¿no? El objetivo de esta charla es concientizar, ¿no? Y saber que si vamos a aplicar sistemas de transferencia en edificaciones, en edificios, hay que diseñarlas bien, ¿no? Si vamos a usarlas, hay que diseñarlas bien y no diseñarlas simplemente por flexión y cortante como si fueran elementos convencionales. Eh, hay lecciones de estudios e investigaciones disponibles, ¿no? Si uno se pone a buscar en Internet, va a encontrar muchas investigaciones. Acá les dejo el nombre de la investigación sobre estos sistemas, ¿no? En donde acá vamos viendo que cómo se va viendo el comportamiento de estas vigas de transferencia que van a soportar un muro, ¿no? Entonces vamos observando la distribución de esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales, la distribución de cortantes, ¿no? Y cómo esto va variando, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en esta sección que se obtienen esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales y cortantes, ¿no? En el muro de la viga de transferencia, ¿no? Acá vemos en la sección A, la sección B, la sección C, y vamos viendo cómo va variando, ¿no? Para lo que son esfuerzos verticales y horizontales, ¿no? Acá es interesante lo que se muestra en esta parte. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que hay una redistribución de fuerzas, ¿no? De esfuerzos. Por ejemplo, en la zona de interacción, los esfuerzos verticales se concentran en forma de arco de compresión, ¿no? ¿Ok? Y igualmente el esfuerzo entre el muro y la viga también se va generando una interacción y también en el por cortante, ¿no? Y también el comportamiento en la viga, ¿no? En la viga de transferencia, ¿no? En donde en la viga de transferencia, en las zonas de las columnas hay cortante máximo y en el centro hay un momento flector máximo, ¿no? Y en el muro, por ejemplo, predomina en la parte inferior el esfuerzo cortante en los muros. El máximo cortante ocurre, y nos damos cuenta acá, en la interacción o en la zona entre viga y muro.
y la redistribución se mantiene hasta la altura igual al claro de la viga, ¿no? Que es la longitud L, ¿no? Acá se ve en esta investigación cuál es el caso en el anterior era el caso de la viga de transferencia solamente en anticargas verticales gravitacionales. En esta imagen vemos la viga de transferencia, el sistema de transferencia con el muro arriba, pero anticargas laterales. Y esta carga lateral solamente es la carga de sismo, ¿no? Vamos a darnos cuenta cómo se va cambiando la redistribución tanto para esfuerzos verticales como horizontales, ¿no? Acá es importante entender que, bueno, el máximo cortante sigue dándose en las columnas, el viento genera una distribución ya asimétrica, ¿no? En la concentración en la columna derecha más que en la izquierda, los momentos flectores en la viga son positivos en todo el largo, ¿ok? Y aumenta un poco, vemos que aumenta hacia la derecha, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, acá de esta investigación vamos a ver que acá se tiene lo que es el armado de la viga de transferencia, ¿no? En donde vamos a notar que se tiene un importante armado, ¿no? Tanto longitudinal como estribo, ¿no? O sea, el diseño de los refuerzos para la viga de transferencia, con base a los momentos flectores, a los cortantes que se ha tenido en el caso uno y el caso 2, se concluye que el caso 2, considerando carga de viento lateral, es el más crítico y para ese caso se diseñan estos elementos para satisfacer las demandas por flexión y cortante, ¿no? Entonces notamos que acá hay una viga de transferencia importante que tiene 2 metros de canto, de peralte y 80 centímetros de ancho, ¿no? Acá vemos otra investigación en donde verifican sistemas de transferencia, ¿no? Sujetos a cargas verticales. Hay un ensayo, hay un modelamiento en donde vemos cómo se van dañando, ¿no? Estos sistemas de transferencia. Hay que tener mucho cuidado con estas partes porque el sistema de transferencia tiene que diseñarse bien, pero también hay que diseñar bien los elementos que están soportando el sistema de transferencia, ¿no? Estas columnas, por ejemplo, donde se ha concentrado mucho daño, ¿no? En esta figura se ve que como la transferencia se va dando y se concentra una gran cantidad de esfuerzos en estas zonas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas zonas. Acá vemos otra investigación en donde se nota cómo la deformación en la losa de transferencia va a generar rotaciones en los elementos verticales que hay que tenerlos en consideración. Es decir, ya nos da algo de un análisis no lineal, ¿no? Acá vemos sistemas de transferencia, por ejemplo, que soportan grandes edificios. Entonces, hay bastante información interesante sobre estos sistemas de transferencia. Por ejemplo, el de acá me gusta bastante, es muy interesante porque lo que hace en esta investigación es construyen una losa de transferencia y sobre ella construyen un muro de mampostería o de albañilería y un muro de hormigón o de concreto, en donde se va a notar que cuando hay muro de mampostería, en el caso de de mampostería de carga lateral, el modo de fallo está gobernado por el muro de mampostería. Es decir, la mampostería o la albañilería va a fallar antes que la losa de transferencia, pero igualmente va a estar condicionado por la deformación que se va a generar en la losa de transferencia. Pero si utilizamos un muro de concreto, el muro de concreto, cuando se aplique la losa de transferencia, nunca se va a dañar. Acá vemos, ¿no? Entonces es la albañilería y este es concreto u hormigón. Vemos que cuando construimos un muro de concreto sobre la losa de transferencia, la que se daña es la losa de transferencia y no el muro de concreto. ¿Eso qué nos dice? Que si, ¿para qué vamos a gastar tanta plata construyendo un muro de concreto si nunca va a trabajar como debe ser, ¿no? O sea, no se va a exigir, ¿no? Porque al final el modo de fallo va a estar gobernado por los punzonamientos que se van generando en la esquina del muro, ¿no? Que se va aplastando el concreto en esa cara superior de la losa, que se van generando fisuraciones severas por flexión, ¿no? En cambio, cuando se usa el muro de mampostería, el muro de mampostería es el que define la capacidad del sistema, ¿no? Ya que es el elemento más débil y va a concentrar el daño. En cambio, cuando usamos un muro de concreto sobre la losa de transferencia, prácticamente este muro de concreto no presenta ningún daño, pero la que va a tener todo el daño va a ser la losa de transferencia, ¿no? El muro de concreto se va a comportar como un cuerpo rígido que va a girar, ¿no? Encima de la losa de transferencia, ¿no? Va a girar.
Es decir, en conclusión, no es que este sistema sea mejor, sino simplemente es, oye, ¿para qué vas a gastar tanto dinero en tener un muro, ¿no? Un muro que no va a trabajar, ¿no? Un muro que no va a trabajar. Eh, ¿Por qué? Porque la capacidad de la estructura va a estar limitada no por el muro, sino por la losa, ¿no? O sea, la losa va a ser la que se va a dañar y va a ser la que va a limitar tu capacidad resistente, ¿no? Tu curva de capacidad. Esta investigación es muy interesante, ¿no? En donde se analiza los sistemas el diseño de sistemas de transferencia. Esta es una tesis de la Universidad de Lisboa de Portugal, en donde acá, como les comenté y como se indicó anteriormente que indicaba la norma de Hong Kong, es que analizan y estudian el análisis por acortamiento, ¿no? El acortamiento, ¿no? Y acá indica, en una de las conclusiones de esta tesis, indica que se recomienda, encarecidamente, se recomienda que se debe realizar un análisis por proceso constructivo, complementando con un análisis, en el caso de sismo, de tiempo-historia o dominio en el tiempo, ¿no? A fin de poder evaluar con mayor precisión la evolución de la respuesta del edificio, ¿no? Y en particular, evaluar lo que es el acortamiento de los elementos verticales. Acá vemos, por ejemplo, la deformación impuesta en la estructura de transferencia debido al acortamiento, ¿no? De los miembros de soporte, ¿no? Que son las columnas, ¿no? Eh, entonces, una vez que nosotros estimemos bien ese asentamiento, ese asiento diferencial, tenemos que ver que el sistema, la losa de transferencia puede resistir estos esfuerzos adicionales generados por este asentamiento, por este acortamiento en la losa, y que esto no haga que el sistema pierda su capacidad portante, ¿no? Ni comprometer las condiciones de servicio del edificio, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es muy importante, en conclusión, lo que dice esta tesis es, y no solamente la tesis, también las normas o los códigos de diseño, que si utilizamos sistemas de transferencia, es importante que nosotros analicemos bien lo que es el análisis por proceso constructivo y también efectos de acortamiento, ¿no? En los elementos de soporte del sistema de transferencia. Algo que también me agrada mucho en esta tesis es que te habla mucho del diseño por capacidad, ¿no? Y es obvio, ¿no? Cuando tenemos un sistema convencional, tenemos un sistema que está formado por columnas y vigas, en donde decimos que la columna es fuerte y la viga es débil. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros aseguremos un comportamiento dúctil del edificio, ¿no? Porque si la viga fuera la fuerte y la columna la débil, sería un comportamiento frágil que originaría el colapso del edificio, lo que no se permite, ¿no? Porque la norma te dice que el edificio debe permitir, debe comportarse de una manera que salvaguarde las vidas de las personas, ¿no? Y que evite el colapso. Entonces, siempre la premisa es columna fuerte, viga débil. ¿Por qué? Porque la columna es el elemento más importante que la viga. Entonces, cuando nos metemos en el diseño sísmico, hay algo que se llama el diseño por capacidad, en donde se diseña la columna a la capacidad, no con las cargas que va a tomar la columna, sino a la capacidad resistente de la viga, ¿no? Igual son las conexiones metálicas. Se diseña la conexión metálica en función de la capacidad por flexión o por cortante de la viga. Entonces, cuando diseñemos un sistema de transferencia, el sistema de transferencia tiene que ser el elemento fuerte y lo que va a salir sobre el sistema de transferencia, las columnas y los muros, tienen que ser los elementos débiles. ¿Por qué? Porque siempre el elemento fuerte tiene que ser el último que va a entrar en fallo, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar el sistema el sistema de transferencia con la capacidad de las columnas o muros que nazcan o que salgan o que estén apeados sobre esta viga de transferencia, ¿no? Entonces, es por eso, y en esta imagen que ven acá, lo que notan es estos puntitos son las rótulas plásticas que se han formado. Van a darse cuenta que se han formado rótulas plásticas en todas las vigas, no en columnas en pisos superiores, pero sí en el nudo entre columna y viga de transferencia. Pero en la viga de transferencia no se ha formado ni una sola rótula. Es decir, que la viga de transferencia es el elemento fuerte. Y si hacemos un diseño por capacidad, esta viga de transferencia tiene que diseñarse para las cargas que transmitan las columnas y los muros, cargas de cortante, cargas de axiles y cargas de flectores, ¿no? Entonces tiene que haber acá, aplicarse lo que es
el diseño por capacidad. Entonces, es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Todo sistema de transferencia tiene que ser diseñado no por el método del LRFD de cargas últimas, sino por diseño por capacidad. ¿Ok? Entonces, si utilizamos sistemas de transferencia, si recapitulamos todo, un sistema de transferencia tiene que tener mucho cuidado con las deflexiones. Ante cargas gravitacionales, la deflexión máxima debe ser L entre 1000, ¿no? Es lo que indicaban las normativas internacionales. O sea, sistemas de transferencia, vigas de apeo, vigas de transferencia, vigas que van a soportar elementos arriba, eh, tiene que limitarse su deflexión, su flecha, ante cargas gravitacionales a L entre 1000. Ahora, si van a ser vigas que van a soportar columnas o muros que van a ser sometidas a cargas sísmicas o laterales, tienen que ser diseñadas por el método de capacidad, ¿no? Y también tienen que ser todo el edificio diseñado por proceso constructivo, ¿no? Porque hemos visto que un sistema de transferencia tiene mayor deformación o sufre mayores deformaciones y mayores esfuerzos durante su proceso constructivo que en su etapa final, ¿no? Entonces son muchos puntos que hay que tener en cuenta en el diseño de vigas y sistemas de transferencia. Y bueno, también recapitulando lo que vimos anteriormente, lo que indicaba la guía de diseño del Instituto de Ingeniería Estructural de Londres, era que si vamos a usar los ejes de transferencia, primero es tratar de no usarlo, y si vamos a usarlo los ejes de transferencia en zonas no sísmicas, y si vas a usarlo en zonas no sísmicas, no en edificios mayores a 15 metros, a quince pisos, ¿no? Ahora, el detallado constructivo de sistemas de transferencia. Bueno, las normas te dan un detallado constructivo para el anclaje de las barras. Es importante que si vas a usar una viga de transferencia para evitar el fallo en la columna, o que esto no trabaje bien, o que esta viga, por más que diseñes por biela y tirante, acá te va a salir un tirante. Ese tirante no va a trabajar bien si no tiene el adecuado anclaje, ¿no? Entonces hay que asegurar que esta columna que está acá, que va a soportar a esta viga de transferencia, te asegure que tengas un adecuado anclaje. Entonces, es una forma de también decir, oye, necesito ese tamaño de columna que va a soportar a la viga de transferencia, porque esta columna me garantiza que el anclaje que va a tener esta barra va a ser efectivo. Porque ¿de qué sirve que coloquemos una barra de 1 pulgada? Vamos a darle una columna acá de 30 centímetros. O sea, esa 1 pulgada nunca va a anclar en 30 centímetros, nos va a necesitar mayor, ¿no? Mayores dimensiones. Como acá también, ¿no? En vigas de transferencia, por ejemplo, tiene que asegurarse también el correcto anclaje de las columnas que van a estar sobre la viga de transferencia, ¿no? O sea, este peralte no solamente está demandado por el cálculo que te puede dar, también para asegurar que las barras que van a salir de este elemento tengan un adecuado anclaje para poder considerar que eso está restringido al giro, ¿no? Que va a tener capacidad de soportar momentos flectores, si no, considéralo una rótula. Acá vemos, esta imagen me gusta, ¿por qué? Porque se ve que una viga de transferencia es un elemento bastante importante, ¿no? Muy grande. Tiene 3 metros de peralte, por ejemplo, ¿no? Es una viga bastante importante. Ahora, finalmente, ¿es correcto que empleemos sistemas de transferencia en edificios? Acá depende, ¿no? Depende, porque si estás en una zona no sísmica, puedes usarlo. O sea, he visto muchas veces que dicen, no, no, está mal ese edificio porque tiene la columna que nace sobre un muro. Eso no está mal, o sea, está mal dependiendo en dónde te encuentres. Si te encuentras en una zona no sísmica, como Inglaterra, como España, por ejemplo, es muy común encontrar sistemas de transferencia, sistemas de apeo, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos vamos a Perú, en Perú, estos sistemas de transferencia son muy castigados, por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? En la normativa, la E030, indica en el artículo 21.2, indica, ¿no? Que los sistemas de transferencia van a ser bastante castigados en las zonas sísmicas 4, 3 y 2, ¿no? En donde no se permite que los elementos, columnas o muros que estén sobre el sistema de transferencia soporte más del 25% de la carga de gravedad o cargas sísmicas, ¿no? De todo el nivel, ¿no? Es decir, si vas a usar un sistema de transferencia que soporte una columna o un muro, esta columna o un muro no debe soportar más del 25% de la carga sísmica o de gravedad
de todo el piso, ¿no? Entonces es bastante castigado un sistema de transferencia en estas zonas sísmicas, ¿no? Eh, Esto indica la norma 030 del año 2018. La norma 030 del año 2006, por ejemplo, sí permitía que usen sistema de transferencia, pero decía algo muy interesante. Te decía, el proyectista deberá presentar una memoria y notas de cálculo, incluyendo los detalles de diseño para el sistema de transferencia y de los principales muros con responsabilidad sísmica. Es decir, que si vas a utilizar un sistema de transferencia, primero es que lo diseñas con un R bastante bajo. Seguramente esto es para asegurar que se mantenga elástico este sistema de transferencia y si aseguras que se mantenga elástico y por lo tanto te va a salir muy robusto, vas a hacer que los demás elementos sean los que se formen rótulas plásticas, ¿no? Es un poquito para entrar en el diseño por capacidad, ¿no? Pero también te dice que si vas a utilizar sistemas de transferencia, debes presentar las notas de cálculo bien detalladas, ¿no? Las memorias de cálculo del sistema de transferencia. Es lo que te indica la normativa del 030 del 2006. La del 2018 es más exigente y prácticamente lo prohíbe. O sea, lo limita bastante, ¿no? Pero la del 030 del 2006 te permitía que utilizaras, pero te decía que tenías que diseñarlo con un R muy bajo, el R que es utilizado entre 1.5, y además tenías que presentar una memoria de cálculo del sistema de transferencia, ¿no? Indicando y detallando todo lo que has realizado, ¿no? Para el diseño de este sistema de transferencia. ¿Por qué? Porque sabemos que estos sistemas de transferencia te generan discontinuidades, piso blando, piso débil, excentricidades que pueden llevar al colapso del edificio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en la práctica peruana se calculan correctamente estos sistemas de transferencia? Bueno, acá les muestro un caso personal. Este es un edificio en donde yo tengo un departamento. Este edificio yo lo analicé porque, bueno, tenía los planos y dije, voy a analizar el edificio ¿no? que tengo, ¿no? Entonces me di cuenta revisando los planos y revisando el edificio que acá ven ustedes que hay un muro que va a salir sobre una viga. Esta viga tiene dos columnas y este muro va a nacer sobre una viga, ¿no? Por lo tanto, esta viga de acá es una viga de transferencia. Es un edificio de 20 plantas en donde tiene un muro que tiene bastante responsabilidad sísmica. Ven ustedes que en este sentido, en este eje, como es zona de estacionamientos, no puede tener placas en los sótanos y por ende la placa, el muro de corte, va a salir desde este segundo nivel, ¿no? Entonces, acá no se puede tener una viga de corte, ¿por qué? Porque es la zona de ingreso estacionamiento, ¿no? Si vemos acá, este es, ¿no? Este es el ingreso con estacionamiento, acá está la viga y sobre él sale esta placa, ¿no? Entonces, acá en esta imagen vemos que acá esta es la viga y sobre esta viga sale la placa. Miren, ¿qué dirían ustedes? Esta es una viga que va a soportar, una viga de un edificio de más de 21 pisos, que va a soportar una placa en donde este edificio, los muros de corte de este edificio son estos cuatro muros que nacen sobre viga. O sea, en primer lugar, no está cumpliendo la normativa. La normativa te dice que si vas a usar un sistema de transferencia, el elemento que está sobre el sistema de transferencia tiene que llevarse máximo 25%. En este caso no. En este caso, las cuatro placas, las cuatro únicas placas, están sobre vigas de transferencia en un edificio de más de 20 pisos, ¿ok? En zona sísmica alta. Ahora diríamos, ya bueno, han utilizado una viga de transferencia. Esta viga debería ser importante y con un refuerzo bastante grande. ¿Es cierto? Vamos a ver. Esta es la viga de transferencia, mire, y esta es la placa que soporta. ¿Qué dimensión tiene esta viga de transferencia? Tiene una dimensión de 25 por 55. Es una... ¿Y qué dimensión tienen las vigas que están sobre esta viga de transferencia? Las que están sobre esta placa, miren. Acá continúa y vamos a ver que también tiene 25 por 55. Los refuerzos son muy parecidos, el estribaje es muy parecido. O sea, esta viga, no es- yo revisé este diseño y esta viga por ningún motivo, o sea, no cumple el diseño por capacidad, ¿no? O sea, en primer lugar, no cumple el diseño por capacidad. Le ponen barras de 1 pulgada cuando acá no tiene el espacio suficiente para asegurar un anclaje. Entonces, y luego indiqué, ¿no? Oye, vamos a revisar. Acá están, ¿no? Estas son estas cuatro placas. Ven ustedes que este es el edificio modelado en planta. Una placa, otra placa, otra placa, otra placa. Son cuatro placas que salen en esta parte, ¿no?
y va y recibe, ¿no? Entonces, esta viga que le muestro de un edificio multifamiliar en Lima, en zona sísmica, no cumple, a simple vista, no cumple los requisitos de un sistema de transferencia. Lo modelé, lo analicé, ¿por qué? Porque en este tipo de proyectos, lamentablemente, para aprobar el proyecto, para aprobarlo, no piden memoria de cálculo, simplemente aprueban los planos. Y eso incumple un poco la normativa, ¿no? Porque se acuerdan que la normativa 030 del año 2006 exigía que los sistemas de transferencia tengan memorias de cálculo detalladas, ¿no? Entonces, ustedes ven, a simple vista, ven en este modelo que acá tenemos placas que salen sobre sistemas de transferencia y son las cuatro placas que van a soportar la carga sísmica en el sentido corto, que es el sentido más desfavorable, que son sistemas de transferencia y que no cumplen los requisitos y no tienen el armado suficiente a simple vista, ¿no? Acá tienen una viga de poco peralte, solamente tiene un peralte 55 y sobre esta va a salir un muro de corte. Entonces, como dirían, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, o sea, yo vivo un piso arriba de acá. Haciendo trabajos, también me tocó visitar la casa de unas personas que vivían en este edificio y nos damos cuenta de algo. Miren, acá hay un sistema de transferencia. ¿Ven? Una viga, una columna, una viga y sobre esta viga nacen otras columnas. Es un sistema de transferencia. Este elemento sin sismo, sin cargas sísmicas importantes, se fisuró de esta manera. Hay unas fisuras. ¿Ven estas fisuras que van saliendo acá? Esas fisuras son pasantes, ¿no? Entonces, igualmente, cuando quisimos hacer la revisión de este edificio multifamiliar de varios niveles, lamentablemente no tenía tampoco memoria de cálculo. Entonces, si vamos a usar sistemas de transferencia, hay que calcularlos bien, ¿no? Y si vamos a usarlo, hay que también utilizar, hay que hacer memorias de cálculo que justifiquen lo que estamos colocando en planos, ¿no? Vivimos en una zona sísmica, hay que tener mayor concienciación, ¿no? En esa parte. A ver, acá le recuerdo lo que decía el doctor Vitelmo Bertero, ¿no? Él dice, si yo tuviera que vivir en un edificio bien estructurado, pero analizado con métodos aproximados, o en uno mal estructurado, pero bien analizado con métodos computarizados y exactos, viviría en el primero. Es decir, el doctor Vitelmo Bertero es una eminencia en ingeniería estructural, él dice, ¿no? Es preferible, o sea, no importa que tu edificio lo hayas calculado con mutuo o con regla de cálculo o métodos muy aproximados, muy antiguos como un pórtico plano. Lo que importa más es que esté adecuadamente estructurado, en donde asegures que hay un adecuado descenso de cargas, un correcto cálculo de cargas, de deformaciones, ¿no? O sea, que esté bien estructurado, no importa. Pero si haces algo que está mal estructurado, no importa si lo analizas en cualquier programa, pero si está mal estructurado, no genera confianza, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo logran aprobarse estos proyectos, ¿no? Como el que les mostré, ¿no? Los dos casos, ¿no? Del edificio donde hay losa de transferencia, viga de transferencia y en esta de acá viga de transferencia que está fallando sin carga sísmica, ¿cómo logran aprobarse? Es que para obtener la licencia de edificación solo exigen memoria de cálculo y no, perdón, solo exigen memoria descriptiva y planos, no exigen memoria de cálculo. O sea, yo creo que si vas a diseñar un edificio de 20 pisos, deberías entregar obligatoriamente una memoria de cálculo y más si vas a utilizar sistemas de transferencia, ¿no? Si vas a utilizar sistemas de transferencia, que se utiliza mucho en edificios multifamiliares, ¿por qué? Generalmente la mayoría de edificios multifamiliares cuentan con sistemas de transferencia. Ahora la pregunta sería, ¿estos sistemas de transferencia han sido adecuadamente diseñados, adecuadamente calculados con estos métodos que les comenté, que no lo digo yo, sino están en las normativas que vemos? No sé. O sea, no sabría responderle por qué. Porque cuando uno se pone a revisar estos proyectos, como el que les mostré los dos anteriores, ninguno cuenta con memoria de cálculo, solamente cuentan con planos. Entonces no se sabe si han sido diseñados adecuadamente. Además, viendo el armado y las grietas que van formándose, eh, no da mucha confianza, ¿no? Hay que tener mucha conciencia en esta parte. Entonces, no a la autoconstrucción, ¿no? O sea, la autoconstrucción es construir sin planos o también planos técnicamente mal elaborados. Es decir, que por más que seamos ingenieros, si no hacemos un plano avalado por cálculos y que estemos seguros que está bien, eso también es autoconstrucción, ¿no? Porque autoconstrucción es construir sin planos o planos técnicamente mal elaborados porque hay falta de un profesional que sea especializado y uso de materiales eficientes, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas podrían darse
ante sistemas de transferencia. Bueno, hoy en día ya tenemos muchas alternativas, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar disipadores sísmicos, podríamos utilizar también acá los sistemas constructivos con disipadores, por ejemplo, acá tenemos en Perú los Shirley-Boso, ¿no? Que son muy buenos, ¿no? Porque nos permiten que en las plantas de sótano puedan no haber muros, pero arriba sí podrías colocarlos con muros de acople o también con arriostres concéntricos en V invertida, ¿no? O sea, estos muros de acople son muy buenos, ¿no? Porque abajo puedes no tener muros, pero arriba sí, ¿no? Arriba puedes sí colocar muros de acople con disipadores. Estos disipadores trabajan muy bien. No solamente Shirley-Boso, ¿no? Hay los BRBs, los HADAs, los TADAs que disipan energía a pequeñas deformaciones que son milimétricas y empiezan a disipar energía y trabajan muy bien, ¿no? Entonces, este es el comportamiento a modo gráfico de edificios sin disipadores y con disipadores. La ventaja de los disipadores, y por lo cual pongo esta imagen, es que estos elementos no necesitan tener continuidad, ¿no? No necesitan tener continuidad. ¿Por qué? Porque su trabajo de ellos va a ser amortiguar el sismo. No necesitan tener continuidad. Como si sí serían los muros de carga, ¿no? Un muro de carga, una columna de carga. Ellos, una columna portante, un muro portante, sí necesitan tener continuidad de cimentación. En cambio, unos disipadores sísmicos lo colocas en donde el cálculo lo requiere, ¿no? Porque te va a controlar mejor los desplazamientos en esa parte. Entonces, utilizar disipadores sísmicos o dispositivos de protección sísmica sería una solución bastante correcta, ¿no? Y si vas a utilizar sistemas de transferencia, utilízalos, pero calcúlalos adecuadamente, tal como indican las normativas y códigos internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Bueno, esta imagen es muy curiosa porque, o sea, seguimos haciendo lo mismo, o sea, es decir, utilizando sistemas de transferencia o calculándolos mal, simplemente porque por simple costumbre no utilizamos algo, lo moderno porque tenemos miedo al cambio, o a veces también por falta de voluntad de actualizarnos, ¿no? Entonces, aquí es importante hablar sobre el rol que tenemos como ingeniero estructural, ingenieros civiles en la práctica de la ingeniería estructural, ¿no? O sea, hay que entender que hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que investigar y hay que hacer los proyectos a conciencia, ¿no? O sea, diseñar a conciencia, porque hemos visto que las estructuras colapsan sin sismo, incluso colapsan sin sismo, ¿no? Hemos visto el colapso de una estructura hace unos meses sin sismo, que se cobró la vida de muchas personas, y con sismo va a ser peor, ¿no? Entonces hay que tener mucha conciencia. Eso es todo, muchas gracias y Ingeniero Hans Romani, ujú, y nada. muchas gracias por compartir su valioso conocimiento, de experiencia, ¿no? Con toda la comunidad de ingeniería. Otra oportunidad que tengamos también como invitado. Además, te hacemos llegar también el certificado por su participación en calidad de expositor en la conferencia, uso del sistema de transferencia y beneficios, ventajas, riesgos y alternativas, realizado el 26 de septiembre de 2022 y el 28 de septiembre de 2025. 26. Ingeniero Civil, ingeniero Luis Estrada Mendoza, presidente del capítulo de Ingeniería Civil. Recordamos a todos los participantes que han solicitado el certificado, que la información sobre la entrega se va a realizar a través del campus virtual, ¿no? Después de validar el pago correspondiente. Agradecemos su valiosa asistencia y participación activa en esta conferencia. Bien, muy buenas noches con todos.